bien, pues hoy hablamos con María Jesús Otero Aparicio, que es ponente en el Congreso Mundial de Empresas Saludables, que tendrá lugar del 8 al 12 de marzo de 2021. María Jesús es responsable de la Unidad Técnica de Psicosociología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y miembro del Comité de Evaluación de Buenas Prácticas en Promoción de la Salud de la Red Española de Empresas Saludables. Hola María Jesús, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Hola, Juanfe. la primera pregunta no puede ser otra que nos cuentes qué es una empresa saludable o cómo podemos definir una empresa saludable. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Y la pregunta yo diría que tiene casi tantas respuestas como a personas se la formules, ¿no? En todo caso, bueno, pues considerando una concepción un poco más, digamos, extensiva del término, pues podemos decir que una empresa saludable es cualquier entorno organizativo que aporta valor a los sistemas con los que interacciona, con los que interactúa. En este sentido, pues podemos hablar de impacto positivo medioambiental, por ejemplo, en relación a su entorno. Podemos hablar de un impacto positivo a nivel social por la comunidad en la que se integra. Podemos hablar, que a veces se nos olvida a los prevencionistas especialmente, de un impacto y de un valor financiero, porque se debe a los accionistas o se debe a los que ponen bueno, pues sus recursos económicos, pero sobre todo por una razón, porque los recursos permiten desarrollar el resto de elementos de una organización saludable. Y por supuesto, pues incluye a toda la cadena de producción o de valor, tanto proveedores, clientes y lo más importante quizá el sistema interno, los empleados, ¿no? Este quizá sea el sistema o el subsistema más relevante a la hora de calificar a una persona, perdón, a una empresa como saludable. Y para mí quizá el kit de la cuestión sería situar a las personas en el centro. Cuando una empresa toma decisiones, de la naturaleza que sean, debería considerar, al margen de muchos otros elementos, cómo va a impactar esto en las personas, ¿no? En las propias, en las más inmediatas y concéntricamente en las de la comunidad a la que pertenece. Y esto para mí sería casi, te diría, la clave, ¿no? La clave de considerar o de que una empresa se conduzca en términos de responsabilidad hacia la salud, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, lógicamente, establecer ya programas, prácticas ya más concretas que sean coherentes con este objetivo y con este compromiso y materializarlo, ¿no? Que no se quede en palabras, sino que sea realmente una cuestión, bueno, pues aplicada, ¿no? Y que se reconozca en la actividad diaria de la empresa. Y esto básicamente sería para mí el puntal fundamental de una empresa saludable. Muy bien, pues muchas gracias por una amplia respuesta. ¿Por qué? Y entonces, bueno, aparte de este impacto que tú has explicado, ¿no? de las empresas sobre las personas, ¿por qué deberíamos animar además a las empresas a promover la salud de sus equipos, de sus personas, ¿no? De los trabajadores? ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque esto se ha dicho en muchas ocasiones y desde muchas perspectivas, ¿no? Pero pocas veces algo conocido es tan verdad y es que es el valor fundamental. Hablaremos después brevemente de la pandemia, pero en un mundo absolutamente digitalizado, robotizado y con tecnología que impregna prácticamente cualquier actividad, la pandemia nos ha puesto un poco en nuestro sitio y nos ha puesto en perspectiva y nos ha demostrado, por si teníamos dudas, de que el valor fundamental de una organización, se dedique a lo que se dedique, son las personas, ¿no? Entonces, el argumentario en los tiempos actuales casi te diría que es obvio y de sentido un poco común, ¿no? En ese aspecto, evidentemente, hay muchísimas organizaciones que están impulsando de carácter público, de carácter privado, y desde luego el Instituto, en su firme compromiso con la prevención y poniéndose bueno, pues a lo que disponga toda la comunidad preventiva, es un puntal, desde luego, para la actividad interna nuestra y, sobre todo, de cara a coordinarnos con agentes sociales, con comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que es que no podemos permitirnos descuidar a las personas. Muy bien. Y en este sentido, en este marco, ¿no? de salud de las personas, ¿cuál dirías tú que es la importancia
de los aspectos psicosociales, ¿no?, en la salud organizacional. Bueno, pues casi son identificables, es decir, hablar de factores psicosociales o condiciones psicosociales de trabajo, que me gusta más esa terminología, ¿no? Porque los factores psicosociales lo son porque afectan a las personas, pero la naturaleza de los mismos tiene que ver con la organización y con las relaciones interpersonales. Y nunca como ahora es tan importante el ámbito organizativo, porque ha sido una sacudida de tal magnitud a la que nos ha abocado esta pandemia, en la que se han cambiado probablemente todos los procedimientos, procesos, el sistema de organizarnos, etcétera, etcétera. Luego, las condiciones organizativas son fundamentales para el devenir diario de las personas, su rendimiento, etcétera, pero también desde el punto de vista de su salud y de su equilibrio y de una cosa muy importante que es su capacidad de adaptación a los cambios, ¿no? Y nunca como ahora hemos sufrido pues un cambio tan inesperado y tan abrupto. Y en ese sentido, además probablemente la parte que más resentida vamos a ver a medio y largo plazo en las personas probablemente sea la parte psicológica y la parte emocional. Si desatendemos esa parte en estos momentos, probablemente lo paguemos esa factura y creo que primero, las personas se merecen que estemos a la altura como organización y atendamos esas necesidades de equilibrio emocional y de protección emocional. Y segundo, lo pagaremos seguramente a medio y largo plazo si no lo hacemos. Muy bien, y a ver, avanzando un poquito más en lo que es ya la cultura, ¿no?, de empresa saludable, ¿en qué momento crees que están atravesando las empresas, al menos en nuestro país, ¿no?, en España? ¿En qué momento están Bueno, pues culturalmente? el momento es de una sacudida generalizada, porque no puede ser de otra forma. Entonces las empresas están intentando adaptarse lo mejor que pueden. Y quizá las empresas que tienen esta inercia y este bagaje de salud incorporado de verdad en su estrategia y en sus prácticas y en sus planes, probablemente resistan mucho mejor. Y lo van a hacer por lo que decía un poco antes, ¿no? Porque todos estos elementos de salud fortalecen a las personas. Y si las personas están fuertes, se adaptan mejor. Y por lo tanto, van a poder hacer un desempeño mejor. De tal forma que aunque esta situación nos ha sacudido fuertemente, sin duda el camino será menos incierto si invertimos en las personas y en esas variables que protejan más directamente lo más personal del trabajo, ¿no? Lo más humano del trabajo. Y ya, bueno, tal como estabas ya comentando, ¿no?, y adelantando con respecto a la pandemia, ¿no?, a COVID-19, ¿cómo crees que está afectando, ¿no?, a las empresas? ¿Está en el ámbito de la empresa saludable? ¿Está reforzando esta cultura? ¿Está debilitándola? ¿Cómo nos afecta, no? Bueno, pues yo diría que es una situación bastante crítica, pero lo es en casi todo lo que atañe al trabajo, ¿no? Eh, Hablar hoy del ámbito laboral sin pensar en la cantidad de trabajos perdidos, en trabajos que están casi en suspenso, ¿no?, que no sabemos cómo van a reanudarse, pues es un poco casi una obligación moral. Pero dicho esto, y siendo una situación crítica, creo que no es momento de abandonar. O sea, si hay un momento en el que estas prácticas y este convencimiento es necesario, desde luego este es el momento. Como decía antes, si la pandemia ha puesto el foco en las personas, nosotros, los que tenemos cualquier tipo de responsabilidad acerca de esta gestión de la salud, de la seguridad y del bienestar, debemos estar a la altura también. Entonces, insisto, es un momento crítico en general, pero es un momento para no abandonar y además para poner en valor a los miles y miles de técnicos de prevención o de personas que se dedican a la salud ocupacional y a veces no han visto reconocida su labor y su vocación probablemente como merecen, ¿no? Entonces yo creo que es un momento para hacer de necesidad virtud, podríamos decir, ¿no? Muy bien. Y ya para ir terminando un poco, si nos puedes, bueno, pues desde tu punto de vista, ¿qué factores, ¿no?, diríamos que pueden facilitar y qué factores podrían obstaculizar, ¿no?, el desarrollo de una empresa saludable? Bueno, pues hombre, generalizar es complicado, ¿no? Porque no todas parten del mismo punto, no todas tienen el mismo grado de madurez.
y hay situaciones complejas y complicadas. Pero teniendo en cuenta esta vulnerabilidad, eh, lo fundamental es que tengan una cultura de cuidar, de proteger y sobre todo de facilitar el crecimiento personal y profesional de las personas, ¿no? Y esto pasa por tener un liderazgo adecuado. Pero además hay que darle un empujón. Es decir, para que las direcciones estén comprometidas y para que los liderazgos sean fuertes, tenemos que facilitar o tenemos que reflejar con nitidez, diría yo, algo que probablemente no estamos haciendo del todo bien, y es la rentabilidad. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a facilitar indicadores, facilitar KPIs que determinen de manera lo más objetiva posible que la diferencia entre tener este comportamiento empresarial y no tenerlo es, desde luego, abismal para los resultados empresariales, para la retención del talento y, desde luego, para, bueno, pues para conducirse con un sentido de futuro mejor y más próspero para todos. O sea que yo creo que hay que poner el acento quizá en servirse de la tecnología y de los datos para poner negro sobre blanco, bueno, pues la diferencia abismal que hay entre conducirse así y dejarse llevar, ¿no? Yo diría que es eso, quizá lo fundamental. Muy bien, pues muchas gracias, María Jesús, por compartir este ratito, estos minutos con nosotros. Solo pretendía ser un pequeño adelanto de cara al Congreso y, bueno, pues ya quedamos bien atentos y entusiasmados de tenerte allí, de escuchar tu intervención y bueno, pues nos emplazamos a todos, al que nos esté escuchando y a ti. Nos vemos en marzo y nada, hasta pronto. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias y un placer reencontrarnos en marzo. Gracias, un saludo. Saludos.